dice que la creación a cuatro manos es bien difícil cuando se trata de la literatura. Conversaremos entre libros con Aisnara Pereira y María de los Ángeles Meriño, a quien mucho agradezco que estén con nosotros en el espacio. Bienvenidas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. De la versión propia de ustedes sobre la importancia que tiene la historia y por qué han consagrado a ella todo el esfuerzo profesional, toda la vida, desde que casi tienen uso de razón, que es esa pasión por la historia. ¿Cómo la fundamentan cada una de ustedes? Mira, la historia para nosotras de manera general, y me atrevo a hablar por María, ya que tenemos mucha confusión en el trabajo, más que nada, es la vida de una nación, Magda. Es la manera de hacer la vida cotidiana, la manera de vivir, la manera de sentir los acontecimientos políticos, económicos, sociales de un país. Entonces, si lo miras desde el ángulo de la historia, es nada más y nada menos que tratar de mirar con los ojos del presente, pero también ponerte desde el ángulo de las personas que vivieron en otro tiempo, cómo fue su época, cómo de la manera más cotidiana, más sencilla, más simple posible, porque así lo vivieron hasta los propios héroes, puedes observar sus puntos de vista y puedes pensar de qué manera tomaron una decisión, cuándo fueron felices, cuándo no, cuándo hicieron algo correcto o cuándo no lo hicieron, porque casi siempre tratamos de ver la versión más completa, más ideal de la historia. Y es justamente lo que hemos intentado hacer de manera diferente María de los Ángeles y yo. Imagínate, siempre se dice que la historia es el alma de la nación, ¿no? De todas las naciones. Y a mí me entró por la curiosidad, es decir, por la curiosidad de las personas que habían vivido antes que yo. Y quizás por ahí ese deseo de conocer y de buscar explicaciones y por qué las personas reaccionaban en un determinado contexto de una determinada manera. Yo siempre decía, ¿y por qué todos los políticos, los hombres públicos no eran como Martí? Eso lo pensaba yo cuando estaba en la primaria, si él era un hombre honrado. Y quizás ese preguntarme de por qué, me ha llevado. De hecho, uno de los exergos del libro, el libro del 12, como yo les digo, dice, yo vivo de preguntar, porque saber no puede ser lujo. Y eso siempre me encantó. Y quizás esa inquietud yo la canalicé hacia la historia, pero pienso que quizás lo hubiera hecho en biología, en química, en una ciencia, porque es realmente... Mi interés siempre ha sido saber y explicar y responderme cosas y sobre todo devolverle a las personas, ahora que estamos en el campo de la historia y en un tema como el de la esclavitud, quizás me estés adelantando, devolverle a las personas de dónde vienen. Del libro Para librarse de lazos, antes buena familia que buenos brazos, apuntes sobre la manumisión en Cuba, de Aisnara Pereira y María de los Ángeles Meriño, la crítica ha dicho: analiza con perspicacia y coraje un tema clave para la comprensión de la esclavitud, no solo en la Cuba del siglo XIX, sino también en la América esclavista en su conjunto. Este libro obtuvo el premio de la crítica científico-técnica, así como el premio Ramiro Guerra, que otorga la Unión de Historiadores de Cuba. Ustedes se han aproximado a la historia desde lo que se ha dado en llamar microhistoria. Es decir, hay como un afán de comenzar quizás por la esencia o por el conocimiento más circunscrito y ampliarse a un campo mayor. ¿A qué se debe que hayan apelado a ese recurso para describirnos cómo somos nosotros mismos, las cubanas y los cubanos? A ver, yo pienso que al propio tema que escogimos para desarrollar nuestra obra, es decir, a la historia de la esclavitud en Cuba.
siempre se había visto la esclavitud como un proceso general y se había visto, digamos, al esclavo no como sujeto histórico, sino como objeto histórico. Entonces decidimos irnos a la microhistoria para ir precisamente a ese ser humano que había en cada persona que fue traída, que fue arrancada de su tierra en África y que fue vendida como esclavo en Cuba, para comenzar a entender cómo pudieron sentirse esas personas. Para poder hacer eso no se podía ver la historia solamente, Magda, como proceso. Había que ver la historia quizás de cada ser humano e ir a lo específico, que no es nada más y nada menos que la microhistoria, la reducción de la escala de observación, como la definen los historiadores italianos, que fueron quienes la crearon. Y intentamos a través de ella comprender más que nada al ser humano, que fue partícipe de ese gran holocausto que fue la esclavitud, ya no solo en Cuba, sino en las Américas. Otro de los valores que se aprecian en la obra de ustedes es sin duda el modo de abordar la historia y escribirla para que la disfrutemos. Quiere decir, no se puede escribir la historia solo para entendidos o de un modo que abrume, que no entretenga, que no cautive al lector, porque se trata de proponerle la historia a los otros, ¿no? María y yo, cada cual escribimos un capítulo por separado, pero ese capítulo después es algo que nos critican mucho nuestros amigos, pero que hasta ahora parece que nos ha dado un muy buen resultado. Lo leemos en alta voz después y lo vamos reescribiendo ambas en alta voz de conjunto después. Y es, digamos, la manera en que los amigos, hay quienes nos dicen, yo creo que son clonadas porque no se nota cuál es la filosofía también como del alter ego, de tener siempre una contrapartida a la hora de escribir. Exacto, y es, digamos, como que un poco ceder al criterio siempre de la persona que tenga la razón y de la mejor manera que se pueda escuchar. Entonces, de la mejor manera también que se pueda transmitir, digamos. Y yo creo que es ahí donde ha estado la manera nuestra del éxito, de llegar a todos los públicos, vamos a decir, como un señor que fuimos al Central Fajardo y nos puso la mano en el hombro y nos dijo, yo les agradezco tanto que ustedes hayan publicado el libro Matrimonio y Familia, porque yo me lo leí completo y a pesar de que tiene muchas tablas y gráficos que no entiendo, pero el texto me ha devuelto la historia del lugar al que le he dedicado casi toda mi vida. En Antonio Maceo, Diarios de Campaña, se analizan varios textos relacionados con el Titán de Bronce. Este libro de Ainara Pereira, publicado por la Editorial de Ciencias Sociales en 2001, es, según la crítica, de esos proyectos editoriales que cumple con el objetivo de no dejar pasar más en el tiempo la desaparición y el olvido de los documentos en ella compilados. ¿Este tema de la esclavitud seguirá dando trigo para la investigación o han decidido incursionar en otros? No, yo pienso que todavía falta. Falta porque hay muchos temas que no han sido tocados. Y por ejemplo, te voy a hablar de lo más inmediato, que es la historia de la trata. Esta historia de la esclavitud que ustedes la miran de cara a la contemporaneidad cubana. Por supuesto. ¿De qué modo? ¿Cuánto puede estar influyendo esa historia no contada, esos vacíos, esas omisiones en la situación actual, no solo de la historiografía cubana, sino de la sociedad cubana? Yo creo que si de alguna manera tiene actualidad, lo que estamos haciendo es tratar de ver a la población negra de Cuba como esas personas que tienen un valor extraordinario porque fueron capaces a través de todos los tiempos de mantener toda una serie de valores que han llegado hasta hoy, y que es de esa manera, de la manera en que podemos luchar contra el racismo. No solo a través de disposiciones legales, etcétera, sino en la manera de hacer también la historia, es la manera que podemos aportar diciendo no. Las personas negras, porque hay que decirlo así, no de color, las personas negras o mulatas o pardas o morenas también trajeron consigo valores, y trajeron consigo valores que transmitieron a su familia, que transmitieron a la sociedad en que vivía. Y es esa, yo pienso, la actualidad que tiene nuestra obra y la actualidad que tiene el tema de manera general. En
El alzamiento de los independientes de color, una vuelta necesaria a mayo de 1912, María de los Ángeles Meriño analiza los hechos y aporta el punto de vista de los protagonistas. Defiende la tesis de que el trasfondo de los problemas que llevaron al levantamiento de los independientes de color no fue esencialmente racial, o al menos no solo racial. Este libro vio la luz bajo el sello de la Editorial de Ciencias Sociales en el año 2006. Algo se ha dicho de la obra de ustedes, eso lo dijo José Novoa. Las ha denominado dos historiadoras de combate. ¿Cuál es el combate que hay que hacer desde el terreno de la historia? Mira, en primer lugar es un combate científico, en el sentido de que la historia, como se parece tanto al cuento y a la literatura, uno suele encontrar visiones un poco distorsionadas y visiones que son a veces hasta facilistas. Y lo digo, ¿no? Aunque estoy en la televisión, ¿no? A veces sucede mucho en los programas de televisión, que por resolver un minuto dicen cosas que no son realmente o como fueron, o como debieron haber pasado. Entonces el combate de nosotros ha sido restituir cosas que pensamos, de nuestra modesta opinión, que no estaban en su lugar. Y lo hicimos pensando de que la ciencia es el instrumento perfecto, en el hecho de estar la comprobación. No es porque lo diga yo, sino es porque eso está respaldado por investigaciones anteriores, por documentos, por testimonio de personas que participaron en los hechos. O sea, y no es algo que sea bonito y llame la atención, o que sea espectacular, sino es que realmente qué aporta eso a lo que estamos construyendo o a lo que estamos viviendo. Y ahí es donde está el combate constante. Quien lea nuestros libros verá que siempre son desafíos a nosotras mismas y desafíos a nuestros colegas. A desafío en el sentido de hacer más rigurosos, desafíos a tratar de lograr la comunicación. Y nosotros nos caracterizamos por eso, porque no se trata de escribir para los profesionales, para los académicos, se trata de escribir para las personas que hacen la historia, Bueno, yo mucho les agradezco a ambas, a Isnara Pereira y a María de los Ángeles Meriño, su presencia en nuestro espacio Entre Libros. Con ellas hemos recorrido ese paisaje historiográfico que suelen dibujarnos en sus libros, que como ven serán libros que aparecerán con mucha más asiduidad para nuestros lectores, desde la microhistoria hasta la historia más global, más general, pero siempre recorriendo la esencia del ser nacional, de las cubanas y los cubanos que somos en la contemporaneidad, sin dudas hijos de un legado histórico que nos antecedió. A ustedes, como siempre, los invito a encontrarnos otro día Entre Libros. Esta tarde,